Buenos días a todos y a todas los presentes. Damos comienzo al pleno ordinario del 23 de julio de 2026. Pasamos al primer punto del orden del día. La aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba el acta? Punto segundo, aprobación inicial de la ordenanza general reguladora de los precios públicos del centrísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río. Tiene la palabra el señor secretario. Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda que establece lo siguiente. Visto que resulta necesario la aprobación de la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos en el excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, en virtud de la potestad reglamentaria reconocida a los municipios en el artículo 4 de la Ley 785, reguladora de las bases del régimen local. Visto que, mediante providencia de alcaldía de fecha 4 de mayo de 2026, se ordenó la incoación del procedimiento para la aprobación de la misma, visto que se ha redactado propuesta de Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos en el Ayuntamiento de Villaverde del Río en fecha 4 de mayo de 2026, visto el anuncio de consulta pública con fecha 5 de mayo de 2026, publicado en el tablón de anuncios de la entidad, de conformidad con lo previsto en el 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren puedan hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la citada ley, visto el certificado de publicación en el tablón de anuncio con fecha 21 de mayo de 2026, en el que se constata que el anuncio de consulta pública fue publicado durante 10 días hábiles, desde el 5 de mayo de 2026 hasta el 20 de mayo del mismo, visto certificado de Secretaría con fecha 25 de mayo en el que consta que no se han presentado alegaciones con respecto al mismo anuncio de la consulta pública, considerando el informe jurídico emitido por el Secretario General en fecha 25 de mayo de 2026 sobre el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza General Reguladora de Precios Públicos en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, en base a cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos para el Ayuntamiento de Villaverde del Río, los términos que obran en el presente expediente número 67 de 2026. Segundo, someter la aprobación inicial de la ordenanza a información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y publicación íntegra de su texto inicial en el tablón de anuncios alojado en la sede electrónica de este Ayuntamiento para su general conocimiento y a los efectos de que cualquiera que lo desee pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Tercero, concluido el periodo de información pública, si se han presentado reclamaciones o sugerencias, deberán resolverse estas incorporándose al texto de la ordenanza reguladora las modificaciones derivadas de la resolución de las alegaciones. En el supuesto en que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación de la ordenanza reguladora, en el plazo de información pública se entenderán definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Cuarto, el acuerdo de aprobación de la Ordenanza General Reguladora de los Precios Públicos con el texto íntegro del mismo deberá publicarse para su general conocimiento en el portal de transparencia de la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, entrando en vigor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Quinto, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este acuerdo. Tiene el turno de palabra, somos Villaverde. Nosotros vamos a aprobarlo. Adelante, la voz de Villaverde. Buenos días, nosotros también vamos a aprobarlo. Grupo del PP. Nosotros vamos a aprobar también. Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pasamos al punto tercero, aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del uso de vehículos de movilidad personal. Tiene el turno de palabra, señor secretario. Visto el incremento del uso de vehículos de movilidad personal, especialmente patinetes eléctricos, en el término municipal de Villaverde del Río, lo que hace necesario establecer una regulación específica que garantice la seguridad vial, la convivencia ciudadana y la protección de los peatones dentro de nuestro término municipal, considerando que el Ayuntamiento de Villaverde del Río carece en la actualidad de una ordenanza específica que regule el uso de dichos vehículos, resultando conveniente dotar al municipio de un marco normativo propio adaptado a sus características urbanas, y en aras de crear dicha ordenanza con el objeto de servir como herramienta para garantizar tanto la seguridad vial como la convivencia ciudadana y protección de los peatones, mediante providencia de alcaldía de fecha 7 de marzo de 2026 se dispuso la incoación de procedimientos administrativos con la propuesta de Ordenanza Municipal Reguladora del uso de vehículos de movilidad personal VMP para su aprobación en el municipio de Villaverde del Río, al considerarse del máximo interés para este municipio la aprobación de esta ordenanza específica a tal efecto y que se estima necesaria su aprobación para llevar a cabo el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes. Vista la publicación en el portal web del Ayuntamiento de la consulta pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas, efectuada consulta pública de acuerdo con la información obrante en nuestros sistemas informáticos, el día 10 de marzo se publicó en tablón de anuncios el siguiente documento, como es el anuncio de consulta pública de la ordenanza municipal, que dicho documento ha estado publicado durante 30 días y dejó de estarlo el 9 de abril del 2026, visto que por parte de los servicios técnicos municipales se ha redactado el proyecto de aprobación de la citada ordenanza,
Considerando el informe jurídico sobre legislación aplicable al caso y la adecuación a la misma del proyecto propuesto para el acuerdo emitido por la Secretaría General de la Corporación y con fecha 25 de junio de 2026, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora del uso de vehículos de movilidad personal del municipio de Villaverde del Río en Sevilla. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios. El contenido del restante acuerdo es el mismo que el anterior. Entonces, si se puede evitar al ser una ordenanza, ¿vale? Por simplificarlo. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Bien, nosotros esto es algo más que necesario y vamos a aprobarlo totalmente. Adelante la voz de Villaverde. Lo vamos a aprobar. Grupo del PP. Pasamos Vamos a a votar. votar a favor. ¿Sí? Pasamos a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Aprobación si procede de la desafectación de armas de dotación no apta para el servicio de la Policía Local. Tiene el turno de palabra el señor secretario. Se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio que establece lo siguiente. Primero, con fecha 27 de noviembre de 2025, desde la Jefatura de la Policía Local de Villaverde del Río se presentó su propuesta en la que argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para cambiar la calificación jurídica de los siguientes bienes de dominio público, iniciando expediente de desafectación de los bienes muebles de dominio público siguientes. Pistola Astra, número de identificación R7215 con el número de guía que establece en la propuesta. Otra pistola Astra con el número de identificación R7216R con el número de guía que aparece en la misma. Tercera pistola Astra, número de identificación 7218R con el número de guía que así aparece. Y una pistola Star, número de identificación 1712038 con el número de guía que aparece en la misma. Pasando a bien patrimonial para su retirada del inventario operativo y posterior entrega para destrucción en la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil de Carmona, al haber dejado de cumplir la finalidad pública a la que estaba destinado, con una valoración total que asciende a la cantidad de 400 euros. Segundo, iniciado el expediente y realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable que ha quedado plasmada mediante la incorporación de la siguiente documentación, existiendo tanto propuesta del servicio, informe jurídico, así como el informe de valoración de fecha 12 de mayo de 2026, visto que la aprobación inicial corresponde al Pleno de la Corporación, conforme lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, y los artículos 22.2L y 47.2N de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la desafectación de las armas anteriormente citadas para proceder a su calificación de bien de dominio público a bien patrimonial. Segundo, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes para que durante ese periodo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el expediente se encontrará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Nada que objetar. Adelante la voz de Villaverde. Lo vamos a aprobar. Grupo del PP. Vamos a votar a favor. Pasamos a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Pasamos al punto quinto. Aprobación si procede de la desafectación definitiva del bien de servicio público denominado Plaza de Abasto, antiguo mercado de Abasto, en Plaza de San Pedro, calle Santa Teresa, número 5 de Villaverde del Río. Tiene el turno de palabra señor secretario. Se procede a dar lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio que establece lo siguiente. Visto que con fecha 23 de marzo de 2026 se emitió informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del bien de servicio público denominado Plaza de Abasto o Antiguo Mercado de Abasto, sito en la Plaza San Pedro o la calle Santa Teresa, número 5 de Villaverde del Río, con la referencia catastral en ella indicada, propiedad de este Ayuntamiento, del uso o servicio público Mercado de Abasto, pasando a ser un bien patrimonial. Visto que en fecha 7 de mayo de 2026 se emitió informe favorable por los servicios técnicos sobre la oportunidad o necesidad de la desafectación del bien según la legislación vigente y en el que se hace constar que la presente desafectación no supone autorización de uso, cesión, arrendamiento, enajenación ni explotación del inmueble, actuaciones que deberán ser objeto de expediente independiente conforme a la normativa aplicable, con fecha 23 de marzo, así como consta certificado de Secretaría sobre la anotación del bien en el inventario de bienes del Ayuntamiento. Visto que con fecha 11 de mayo de 2026 existe dictamen de la Comisión Informativa en el que se acordaba la aprobación inicial del expediente de desafectación del bien,
Visto que en fecha 14 de mayo se aprobó inicialmente por el Pleno de la Corporación el expediente de desafectación del bien de dominio público, considerando que con fecha 29 de mayo de 2026 se publicó la aprobación inicial del expediente de desafectación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, para que durante el plazo de un mes se presentasen las alegaciones que se consideren oportunas por los interesados. Asimismo, el expediente estuvo a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Visto que en fecha 1 de julio se emite certificado de secretaría en relación con las alegaciones presentadas, haciendo constar que no se han presentado alegaciones en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en el artículo 9 del decreto porque se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de ámbito estatal, y en concordancia con el artículo 47.2, letra N de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, deberá ser aprobado por mayoría absoluta del número legal de personas de miembros de la Corporación, se propone al mismo la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente la desafectación del bien de servicio público denominado Plaza de Abasto, antiguo Mercado de Abasto, sito en Plaza San Pedro, calle Santa Teresa, número 5, Villaverde del Río, con la referencia catastral que aparece, que pasa a ser de un bien de dominio público a bien patrimonial con el nombre de Edificio Plaza San Pedro. Segundo, realizar el acto de recepción formal del bien que ha sido desafectado, de conformidad con el artículo 9.4 del Decreto 18/2006, que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Tercero, anotar en el libro de inventario de bienes de la Corporación la alteración de la calificación jurídica que ha sufrido el bien y trasladar al registro de la propiedad para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales. Somos Villaverde, tiene el turno de palabra. Bien, esto, como el anterior, es mero trámite, nosotros vamos a aprobarlo y ya está. Adelante la voz de Villaverde. Vamos a votar, por favor. Vale. Grupo del PP. A favor. Vale. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto, punto número 6. Aprobación si procede de la adjudicación de la contratación de las obras para la construcción de la nueva casa consistorial en Villaverde del Río de consumo energético casi nulo. Tiene el turno de palabra el señor secretario. No sé si habéis tenido la posibilidad de haber leído la propuesta. Si os parece, paso a leer el texto dispositivo, que los antecedentes son bastante largos, ¿vale? Enterada la Corporación de los antecedentes, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, declarar válida la licitación y adjudicar a la empresa Pinus S.A. con el NIF A23060874 la contratación de las obras para la construcción de nueva casa consistorial en Villaverde del Río de consumo energético casi nulo, siendo su oferta la más ventajosa atendiendo a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares al haber obtenido la puntuación de 100 puntos. De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2 de la Ley de Control del Sector Público, la motivación de por qué la proposición del adjudicatario ha sido seleccionado con preferencia a las del resto de licitadores, cuyas ofertas han sido también admitidas, se encuentra fundamentada en la parte expositiva de la presente resolución, que damos aquí por reproducida y a la que nos remitimos. Segundo, el precio del contrato es de 1.634.072,04 euros, más 343.155,13 euros, correspondiente al 21% de IVA, lo que hace un importe total de 1.977.227,17 céntimos, con cargo en la siguiente aplicación presupuestaria, la 920-62204 para construcción de nueva planta consistorial, siendo financiado con fondos procedentes de la subvención Programa Casas Consistoriales de Consumo Energético Casi Nulo del Plan Contiguo, de acuerdo con la resolución número 8.782/2021 de la Delegada del Área de Cohesión Territorial de la Excelentísima Diputación de Sevilla, siendo asignada a la misma a tal fin la cantidad de 1.718.983 euros con 66 céntimos, de los cuales 61.024 euros con 49 céntimos corresponden a honorarios. Tercero, notificar la presente resolución a todos los licitadores y proceder a la formalización del contrato, advirtiendo al adjudicatario que la misma se efectuará no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el 153 de la Ley de Control del Sector Público. Cuarto, publicar anuncio de la adjudicación del contrato en el perfil del contratante del órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el 151.1 de la Ley de Contrato. Quinto, comunicar al registro de contrato del sector público los datos básicos del contrato de conformidad con lo establecido en el 346 de la Ley de Contrato del Sector Público. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Bien, bueno, tuvimos una mala experiencia en el último, por desgracia. Y bueno, aquí nosotros lo único desear toda la suerte del mundo para los villaverderos sobre todo, para que esto sea ya una realidad y en algún momento terminemos. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Adelante la voz de Villaverde. Nosotros también vamos a aprobar. Grupo del PP. Bueno, pues nosotros estamos apoyando este proyecto desde el principio y, por supuesto, no vamos a entorpecer el proceso, así que vamos a votar a favor. Pasamos a la votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor.
Pasamos al siguiente punto, punto número 7, moción del grupo del PP. Tiene el turno de palabra portavoz del PP. Habéis leído la moción, la doy por leída, ¿no? Lo que viene a recoger esta moción mayormente es lo que está pidiendo la gente en la calle, que bueno, debido a todos los casos de corrupción, todos los problemas que está habiendo con el actual gobierno y que no han sido capaces en toda la legislatura de aprobar un presupuesto nuevo, pues lo que solicitamos, lo que estamos es a que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales. ¿Nos influye el pueblo de Villaverde? Claro que nos influye. Y si este es un grito que está en la calle, nosotros lo tenemos que reflejar aquí en este pleno. Y por ello pues hemos presentado la moción. Que hay gente que va a votar, que se va a abstener, vale. En contra, yo no votaría en contra de esta moción porque lo van a igualar. El que vote esta moción en contra, pues lo van a igualar, que es igual que Pedro Sánchez. Y yo creo que esto, en estos momentos, habría que decantarse por un lado u otro. ¿Vale? Gracias. Tiene el turno de palabra Somos Villaverde. Bien, vas por delante de los bueyes, de Manuel. A ver, nosotros tenemos un código que hemos puesto en vigor en cada moción que ha venido a este pleno de forma institucional, que depende exclusivamente de los grupos políticos, de los partidos políticos a nivel nacional. Nosotros somos un grupo político municipalista, lo que quiere decir que somos locales, somos de Villaverde del Río exclusivamente, trabajamos para los villaverderos y ya está. O sea, cada uno puede pensar lo que quiera, pero en nuestro código, ¿vale? Por lo tanto, como hacemos siempre, vamos a ser fieles a nuestras ideas y nosotros nos vamos a abstener, por supuesto, porque nos vamos a entrar, aunque tenemos nuestra propia opinión, como todo el mundo, está claro, pero somos coherentes con lo que decimos y hacemos dentro de este ayuntamiento y nosotros vamos a seguir en nuestra línea y nos vamos a abstener. Adelante, la voz de Villaverde tiene el turno de palabra. Bueno, nosotros, el Grupo Municipal de la Voz de Villaverde, va a votar en contra de esta moción y no necesariamente por eso ni indultamos a los corruptos ni necesariamente asumimos la política de Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que aquí el punto fundamental es que esta moción es parte de una campaña y de una operación al más alto nivel, que no tiene nada que ver ni con esclarecer los casos de corrupción, ni con establecer sentencias justas, ni con impartir justicia. No tiene absolutamente nada que ver. El punto fundamental de la operación es derribar al gobierno de cualquier manera. Y para ello se utiliza tanto las instituciones como los poderes teóricamente democráticos, como es el Poder Judicial, que está completamente politizado. Estamos hablando de jueces, militantes, estamos hablando de derechistas con toga, incluso fascistas con toga. Esto es lo que tenemos actualmente en el Estado español. A eso le llaman democracia. Nosotros no le hemos llamado democracia nunca. Nunca, porque nunca nos hemos fiado de un poder judicial que siempre ha sido tendencioso a la hora de atacar a determinados representantes políticos, como le ocurrió a Podemos, que fue víctima de todo tipo de inventos donde el Poder Judicial se ofreció para derribar la propuesta de Podemos. Por cierto, muy interesante que el portavoz del Partido Socialista esté señalando esta cuestión, porque en su día es verdad que callaron. Cuando le atacaban a Podemos callaron, no plantearon que era un lawfare, no plantearon que era, sino que dijeron que había que esperar a la justicia, a la democracia, a todo nuestro respeto. Ahora se ve en carnes propias cómo el aparato judicial está trufado
está trufado de personas del antiguo régimen, no que sean un poquito derechistas, no, del antiguo régimen. Y este aparato judicial se está utilizando para derribar al gobierno. Es una operación orquestada, ¿no? Y sobre todo, en la prueba fundamental, bueno, si faltara alguna prueba, que por cierto, también es importante señalar que en el documento se dice que las únicas, o sea, el gobierno es fallido porque no ha aprobado los presupuestos y se presenta una moción de confianza. Hay otro elemento democrático para cambiar el gobierno, que es la moción de censura. La moción de censura. La moción de censura es un elemento, además, democrático en el sentido de que mide las fuerzas, los apoyos parlamentarios, que la presidenta del Partido Popular tiene el apoyo indisoluble de su gemelo Vox, que comparten la misma política. Aquí en Andalucía lo vamos a ver ahora. Tenemos hasta un falangista de consejero. Es que ya cuando se dice, es un fascista, oiga, no exagere, no, perdón usted, yo no exagero. Es un falangista, con carnet de falangista, y que acude habitualmente pues a las congregaciones que ellos tienen en la exaltación del franquismo. Entonces digo, pueden utilizar la cuestión de la moción de censura y medir los apoyos parlamentarios, como se hace en democracia. Entonces, como digo, la cuestión fundamental aquí es que, si os fijáis, los golfos, ¿no?, que han sido condenados, Ábalos, Koldo Aguirre, Cerdán, han sido señalados por aquellos que se llaman colaboradores de la justicia. Los colaboradores de la justicia son aquellos intermediarios y empresarios que han sido los corruptores, que han sido el motor de la corrupción, que han sido los que han impulsado la corrupción, que se han llevado la manteca. Por poner un ejemplo, el tema, por ejemplo, que se tendrá que ver cómo va, el tema de Zapatero, que se está utilizando evidentemente contra el gobierno, que Zapatero tendrá que responder por sus acciones, ¿no?, cuando tenga que responder. Zapatero, ya han aparecido los dos directivos de la empresa Plus Ultra colaborando con la justicia. Claro, se han dado cuenta que Aldama se ha ido de rositas. Es decir, el intermediario que se llevó lo más grande y que propició que sus representados empresarios se lleven lo más grande, a costa además de la salud de la gente, con el caso Mascarilla, se ha ido de rosita por colaborar con la justicia. Es que no entra ni en la cárcel. Es decir, lo han premiado. ¿Y por qué lo han premiado? ¿Por colaborar con la justicia? No. Lo han premiado por colaborar para derribar al gobierno. Ese ha sido el premio que han hecho los jueces. Le premia a usted por colaborar para derribar a Perro Sánchez y a toda esa banda de rojo. Eso es lo que le han dicho, tranquilamente, sin ningún problema, entre ellos, que entre ellos hablan. Y ahora los empresarios se han dado cuenta del juego y han dicho, rápidamente me presento en el juzgado con todas las pruebas contra Zapatero. Y han dicho que ha cobrado el 1% del montante, son 50 y tantos millones, el 1%, ¿vale? 500 y pico mil euros que tendrá que responder de ello. Pero ¿y el otro 99? ¿Quién se ha quedado con el otro 99? Los mismos que van a confesar, los mismos que van a señalar Zapatero y los mismos que ya tienen un acuerdo con los jueces para derribar al gobierno o para colaborar con el derribo del gobierno a cambio de que no se le pidan explicaciones y le caiga la mínima pena. Los corruptores están en estos momentos favorecidos por el Poder Judicial y están favorecidos porque colaboran en esa operación orquestada por el Partido Popular, evidentemente, por Vox, para derribar el gobierno de cualquier manera. Es una operación completamente antidemocrática que se basa además en las instituciones del Estado y con ese fin. Entonces nosotros, desde luego, con toda esta claridad, ¿no?, que nos está ofreciendo las noticias, ¿no?, incluso el poder religioso, como visteis el otro día, ¿no?, el presidente de la conferencia episcopal, pues hablando tranquilamente de que el gobierno es una especie de banda de ladrones, ¿no? Afortunadamente le contestaron. Santiago, el tiempo ha expirado. Sí, termino. Entonces nosotros por todo ello vamos a votar en contra.
El portavoz del grupo del PSOE tiene un turno de palabra. Perdón. Buenos días a todos. Ha acabado concluyendo el compañero del PP que votar no es ser como Pedro Sánchez. Bueno, si yo tengo que parecerme en política a algún político, prefiero parecer un político que se posiciona firmemente contra un genocidio, se posiciona firmemente por la paz en el mundo, se posiciona firmemente por revalorizar las pensiones de las personas jubiladas, se posiciona firmemente en revalorizar en más de un 70% el salario mínimo interprofesional, se posiciona firmemente por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de este país con una reforma laboral que ha sido un éxito rotundo, que eso no lo discute nadie. Si yo me tuviera que parecer a un político, me parecería 100 veces más a Pedro Sánchez que a Núñez Feijóo, pero vamos, de aquí a Roma, empezando por ahí. Entrando ya en la moción, primero hablando... La traemos aquí, que esto es un órgano que, bueno, que no tiene nada que decir en términos parlamentarios a nivel nacional. Y aparte que dice que, bueno, que ha dicho el compañero del PP que, hombre, que está en la calle. Yo cuando voy por la calle, mis vecinos lo que me piden es que le arregle su calle, que le arregle su parque, que le mejore sus condiciones diarias, ¿no? A mí nadie me ha pedido por la calle, oye, que convoque elecciones Pedro Sánchez, que es que esto es insoportable. No. Esa es la estrategia nacional del PP, que no es nueva, porque si hubiera llegado hoy, bueno, pero es que lo llevan pidiendo desde el 24 de julio de 2023. Y me atrevería a decir que desde el día después de la moción de censura del 2018. Es decir, no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque no le dan legitimidad a un gobierno que no sea el suyo. No les parece bien que gobierne una alternativa que no sea la del Partido Popular, en este caso será con Vox, seguramente, o con o ellos mismos con los independentistas, porque hasta hace un rato los independentistas eran el diablo, Puigdemont era un prófugo de la justicia y ahora ya se puede hablar con él. Me alegra que el tiempo de Núñez Feijóo, que no emplean el inglés, lo esté empleando en el catalán, porque así parece que las cosas les va a ir mejor. Entrando ya en la moción, ¿vale? Una cosa que lo primero que habla la moción es de que el gobierno tiene una inestabilidad parlamentaria. El gobierno, ¿sabéis cuántas leyes o cuántos textos legislativos ha aprobado en esta legislatura? 69 textos legislativos, que suponen más del 80% de los textos que se han presentado. Es decir, muy inestable no parece. Es verdad que los presupuestos no han podido salir adelante, pero por un hecho también relevante, la unión de Vox con Junts y con el PP. No hay más. Y además, si tanto les importa la estabilidad de este país, que hubieran arrimado el hombro y que esos presupuestos hubieran salido adelante. No hay ningún tipo de problema, porque seguramente se podrían haber aceptado enmiendas que se hubieran hecho a los presupuestos, porque para eso está la tramitación normal de los presupuestos, para que se añada lo que sea mejorable. Aparte, la moción avanza con generalidades sobre corrupción, para que todo sea corrupción, que al final nada lo es. Es decir, se hablan de presunciones o elucubraciones de los famosos informes de la UCO, que ustedes ya lo dais como hechos probados condenatorios. Es decir, la presunción de inocencia no existe. No existe, y en paralelo dicen que es que el gobierno está señalando a los jueces. Es que la acción de la justicia, por suerte, que es un poder más de este Estado, está sometida al escrutinio público, al que mismo que están sometidos todos los poderes. Es decir, ellos no son un poder ajeno al escrutinio público de la gente. Ellos son parte del poder emanado del pueblo, y como tal se deben someter al mismo escrutinio que el resto de poderes, por una presunción básica de democracia. Es decir, los tres poderes son ejecutivo, legislativo y judicial, pues los tres deben estar sometidos a la misma crítica y al mismo escrutinio que tenemos los demás, porque a mí me escrutáis ustedes y el pueblo. Pues a los jueces igual. Los jueces no son un ente superior que están por encima de todo, del bien y del mal, no. Son parte del sistema y como tal están sometidos a crítica, y se debe criticar su labor como cualquier otra. ¿Existe la lawfare en este país? Sí, existe la lawfare. Existe la lawfare desde el momento que se utiliza la justicia de forma política. Desde ese momento existe la lawfare, con independencia de que también existan jueces que hacen política, porque lo existen. No voy a decir que la generalidad de los jueces o que el sistema judicial sea corrupto, no lo voy a decir yo. Pero sí es verdad que existen jueces que hacen política, y es muy evidente. Sale algo que contravenga a los intereses del Partido Popular, el mismo día sale alguna sentencia, algún auto, para contrarrestar mediáticamente el asunto. Pasó hace 2 días con
con la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal Europeo con respecto a la amnistía. Ese mismo día ya tenemos un auto del juez Peinado para un tema personal. Y no se dan cuenta de una cosa, ¿vale? No se dan cuenta de que queriendo matar personalmente al presidente del gobierno lo están convirtiendo en un mártir. Van a hacer que más gente de las que esperáis lo voten, porque os estáis pasando de frenada. Porque cuando todo es corrupción, nada lo es. Y no digo que en mi partido no haya habido problemas con la corrupción ni haya habido casos puntuales de corrupción. Los hay. ¿Y sabe dónde estaban esas personas al día siguiente de conocerse? En su casa. No estaban en el Partido Socialista. Lo que hay que tener claro, ¿vale? Porque la moción continúa hablando también de bloqueo, ¿vale? Que no se han podido sacar nada adelante. Como ya he dicho, podía haber apoyado un poquito más y a lo mejor tendríamos presupuestos generales del Estado si el PP hubiera arrimado el hombro. Y se atreve a decir en la moción, con todo el cuajo y con un ejercicio, me atrevería a decir, de cinismo bastante fuerte, decir que eso está entorpeciendo la labor de los ayuntamientos. En enero se presentó el decreto con el que se aprobaban las entregas a cuenta a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. ¿Qué hizo el Partido Popular? Votar en contra. Votar en contra y meter en una situación complicada a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque las previsiones de ingresos y los presupuestos ya estaban en marcha. Y han complicado y han tensionado la tesorería de los ayuntamientos, porque mensualmente, y eso lo sabe el que está trabajando en el ayuntamiento y el que está gobernando, los mayores ingresos mensuales que tiene el ayuntamiento son las aportaciones del Estado. Y que a este ayuntamiento, de no haberse aprobado otra vez en junio ese decreto y haber recapacitado el PP, ¿vale?, le hubieran supuesto 475.000 euros este año de ingresos, menos. Eso es un 6% del presupuesto municipal de Villaverde. Un 6% que vamos a dejar de ingresar por un uso político de un arma que al final a los que afecta son a los ciudadanos de Villaverde. Vaya usted terminando. Vale. Bueno, termino, tenía algo más que decir, pero bueno, lo que vengo a decir, yo no voy a entrar en el Itumán ni voy a reprochar los cientos de casos de corrupción ya juzgados que existen en otros partidos. Lo único que digo que nosotros, como ya he dicho antes, ni ampararemos a corruptos, ni ampararemos a actitudes corruptas, y somos el partido que más cumple con la ley de transparencia y que tenemos ahí al Tribunal de Cuentas que da cuenta de ello, ¿vale? Nada más. Simplemente, con respecto a todo esto, votaremos obviamente en contra. Turno del PP. Bueno, asomo, ya sabíamos que ibais a abstenerse, ¿no? Lo entendemos la política, vuestra política, está bien. A la voz, pues... usted dice que los jueces son de derecha, usted dice que son de derecha cuando el veredicto no es favorable. La moción de censura la podían haber promovido la izquierda, Podemos, Sumar, todos los partidos que están apoyando, no lo hacen tampoco. ¿Por qué? Porque les da igual que haya casos de corrupción, les da igual que lo que sea. No, es que si pasan esta línea roja le vamos a retirar nuestro apoyo. No retiran ningún apoyo, ellos están ahí tan contentos y no pasa nada. Y nosotros no queremos derribar al gobierno con estas mociones, lo que le queremos dar es la palabra al pueblo español, que vemos que no se le está escuchando, y que se ha pactado con independentistas, con los herederos de los terroristas, y que por las buenas, por las malas, va a seguir en el gobierno el PSOE, bueno, el PSOE no, Pedro Sánchez, porque el PSOE al final, y sí, hay una trama para cobrar comisiones, no son los empresarios, es que el PSOE se está demostrando que hay una trama montada para cobrar comisiones, no se le eche la culpa a los empresarios, los empresarios se le ha puesto un caramelo en la boca y si tienen que ir para adelante, pues tendrán que ir para adelante también. Y bueno, el PSOE se posiciona. Yo me parece muy mal que te compares con Pedro Sánchez, Rafa, ¿sabes? Que se posiciona, bueno, se posiciona en subir los impuestos y ya te digo, pasar con independentistas y herederos de los terroristas. Hay alternativas, hay otra alternativa. Los textos legislativos se habrán aprobado mucho, pero presupuestos no se ha aprobado ninguno.
¿Que repercute en los ayuntamientos? Pues claro que repercute, porque las subidas de todos estos años no se han aplicado, ¿vale? El gobierno señala a los jueces cuando ven que no es favorable, el veredicto no es favorable. Y más gente que esperamos que lo voten. Sí, si la ley de los nietos la llevan a cabo, pues claro que va a votar la más gente de lo que nos esperamos. Gente que no conocemos y que nunca han estado en España, ni que tributan en España. ¿Vale? Gracias. ¿Alguien quiere abrir un turno de réplica? Sí, yo que por aclarar una última cosa. ¿Me permite? 5 minutos tiene. Vale. Lo último, quedándome con lo último, con todo lo que ha dicho, no es verdad que no se hayan actualizado las entregas a cuentas. Se han actualizado todos los años, tanto que en el periodo legislativo, desde que ha gobernado Pedro Sánchez, se han actualizado en un 26%. ¿Sabes cuánto se ha actualizado para el mismo periodo la Patrica, que es la aportación que hace a los ayuntamientos la Junta de Andalucía? Un 6%. Un gobierno estable, en teoría, frente a un gobierno inestable. 26 frente a 6. O sea que las comparaciones son odiosas. Y ya anuncio que ya está trabajando este ayuntamiento en reclamar a la Junta de Andalucía lo que le debe históricamente con la Patrica. Es decir, que estamos hablando de una cantidad que mínimo es de 1.200.000 euros y máximo 3.200.000. Y en eso estamos trabajando para reclamárselo, porque ese dinero es de los villaverderos y villaverderas y debería estar aquí hace muchos años. Y lo único que tenía que decir, ¿vale? Bueno, yo antes de cerrar turno de palabra, muy cortito, no voy a entrar en debate, pero sí expresar un poco mi opinión, ¿no? Yo sí me enorgullezco mucho de compartir la idea de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez sí es el PSOE. No podemos desvincular a Pedro Sánchez del PSOE, porque Pedro Sánchez precisamente los criterios de gobierno que está llevando a cabo son los más de izquierda que se han conocido, en beneficio de toda la clase media trabajadora, del que lo necesita. Yo comparto eso rotundamente y me duele, lo que más me duele, y terminando ya, es que Pedro Sánchez sea el presidente mejor valorado a nivel internacional y en España no seamos capaces de darle su sitio. La gestión de Pedro Sánchez, de hecho, Villaverde tiene mucho que agradecerle a Pedro Sánchez, al gobierno de España. Ha tenido tan en consideración a nuestro pueblo que nos ha dado 32.153.000 euros para solucionar los problemas de inundabilidad que tiene el pueblo. 32 millones de euros. De esos 32 millones de euros se cogen 450 y pico mil euros, 53.000 euros para solucionar el problema de la cubierta de la Arpeza. ¿Sabéis cuánto ha puesto la Junta de Andalucía? 153.000 euros, eludiendo el problema. 143.000 euros. Algo que es competencia directa de la Junta de Andalucía, según el informe que existe en este ayuntamiento. Eso ya está demostrado que no, que es competencia del ayuntamiento. No, aquí tenemos... es competencia del ayuntamiento. Y si es competencia del ayuntamiento, ¿cómo se le da 153.000 euros? Está reconociendo que es competencia de ellos. No, se están dando una ayuda a los pueblos por el tema de la lluvia. No soluciona el problema de la cubierta, es una miseria lo que dan. Le debemos al Gobierno central, a Pedro Sánchez, al PSOE, los 32.153.000 euros que ha recibido para paliar los efectos de las inundaciones, para solucionar los problemas de inundabilidad que tiene el pueblo. 32 millones, la inversión más grande en la historia de Villaverde. La más grande, y la ha hecho Pedro Sánchez. Así que, fijarse si yo me quiero parecer a Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto para mí es mi ídolo? Porque soluciona los problemas de mis vecinos, de la responsabilidad que yo tengo. El que ha estado aquí 5 días con sus 5 noches por debajo de 2 metros de agua es este alcalde con su equipo de gobierno, con los trabajadores del ayuntamiento, con el 112 y con, bueno, el 112 no, mentira, Protección Civil del entorno. La Junta de Andalucía no apareció por aquí para nada. Tuve que cambiarle al delegado de Educación el teléfono para que me cogiera el teléfono para que me autorizara a meter a los desalojados. Eso pasa con la Junta de Andalucía, o sea, eso es una realidad. Yo no estoy contando mentiras, es una realidad. Esa es la tensión que tiene la Junta de Andalucía, el gobierno del PP, de Moreno Bonilla, con Villaverde. Y si hablamos de sanidad, yo no... Allí hubo un problema en Villaverde, un problemón, de una persona que se cayó una escalera y tuvo un problemón bastante grave, hubo que sacarlo con los bomberos y la ambulancia se presentó solamente con el conductor, sin médico. Sin médico. Eso es duro, ¿eh? Ve cómo alguien está ahí atascado
con 100 y pico de kilos, 8 guardias civiles, 4 bomberos, el alcalde, el concejal, la concejala allí a ver de qué manera, y no se imagináis la impotencia que supone el no poder hacer las cosas por no tener la herramienta que nos está quitando la Junta de Andalucía con el gobierno del PP. Esas son realidades. Yo no estoy debatiendo, estoy contando lo que pasa en mi pueblo con la actitud que está teniendo el gobierno central hacia los villaverderos y con la actitud que está teniendo la Junta de Andalucía con el PP al frente hacia los villaverderos. Esas son realidades, ¿eh? Yo no estoy debatiendo ni quién es mejor ni quién es peor. Yo estoy contando lo que pasa en mi pueblo. 32.153.000 euros para evitar las inundaciones en nuestro pueblo. Un problema endémico. La inversión más grande en infraestructura que se va a hacer en Andalucía, porque son conscientes y empatizan con el problema de nuestro pueblo. Para eso vino aquí el subdelegado de gobierno cuando estábamos con el agua al cuello, literalmente. No para hacerse la foto, para dejar 32 millones de euros. Para eso vino aquí, no para hacerse la foto. Y el presidente de Diputación también. Bueno, eso será por un lado. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha hecho aquí una planta de una depuradora que se la ha apoyado al tema de las inundaciones, Sí. Con los motores, con la salida Sí. y todo. Una asignación presupuestaria del PSOE, antes de salir del No, gobierno. no. No. ¿Ah, no? No. No, de 2017 estaba la consignación presupuestaria. 2017. No. 8 millones de euros. Una planta que ha costado 7.143.000 euros. Que la consignación presupuestaria es del PSOE, del gobierno del PSOE. Han venido aquí a hacerse la fotito. No, esa venido aquí a fotito que hacerse la ustedes foto, tanto... no. La han sacado adelante el PP, la ha sacado adelante el gobierno del PP. No, la ha sacado adelante, no. Bueno, pues nada. No. Es que nos vamos de... No es como está diciendo. Venga, di lo que tenga que decir. No, ya está, así que vamos a Pues estar pasamos a la aquí todo el votación. día. ¿Votos en contra? ¿Abstención? Perdón. ¿Votos en contra? ¿Voto en contra de la moción? ¿Y qué te he dicho nada? ¿Pero quién ha dicho nada? Pero si yo no he dicho nada. Vale. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Hasta luego. Pasamos al siguiente punto, punto número 8, dación de cuenta de decreto de alcaldía desde el número 522/2026 del 13 de mayo al número 881/2026 del 20 de julio de 2026. Siguiente punto, punto número 9, dación de cuenta expresa de la resolución de alcaldía número 2026-0528 con objeto de dar adecuado cumplimiento a lo acordado en el orden de 3 de diciembre de 2019 de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, ratificar el convenio del 15 de marzo de 2021 y su posterior renovación firmada por las entidades beneficiarias durante el segundo trimestre de 2025. Punto número 10, dación de cuenta expresa de la resolución definitiva número 4059/26 de 16 de junio de 2026 del área de concertación de la Diputación de Sevilla para la realización de actividades dentro de su ámbito competencial por importe de 20.000 euros con una aportación municipal de 5.000 euros. Punto número 11, dación de cuenta expresa de la resolución definitiva número 4435 de fecha 2 de julio de 2026 del área de cohesión social e igualdad de la Diputación de Sevilla para las actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad por proyecto plan corresponsable de 2025 por importe de 14.474,64 euros. Punto número 12, resolución definitiva número 4.947/2026 de fecha 15 de julio de 2026 del área de servicios públicos supramunicipales de la Diputación de Sevilla para financiar actuaciones para la reparación y rehabilitación y conservación de la infraestructura de los caminos rurales, por importe de 54.945 euros. Estos son los puntos donde se da cuenta y ahora pasamos al turno de ruego y pregunta. No hay ningún ruego y pregunta, ¿no? Pues se levanta la sesión.